En vivo, desde el epicentro de la nada. Son las 3 de la mañana con 17 minutos, día, ya no sé qué día es. El calendario se ahogó junto con todo lo demás. La lluvia no cesa. Golpea el techo de este gimnasio municipal, como si el cielo quisiera cobrarnos una deuda a martillazos. Me llamo Arturo, Arturo Soria, y esta era mi estación de radio, La Voz de la Sierra. Ahora es solo mi voz, y la de los fantasmas que me acompañan. Afuera, el mundo que conocíamos ya no existe. El agua subió. Dicen que más de 10 metros en menos de 12 horas. El refugio, este lugar que nos prometieron como la última arca de Noé, se está convirtiendo en nuestra tumba de agua. El nivel del agua ya cubre las gradas más bajas. Hace una hora, llegaba a los tobillos. Ahora, la siento lamer mis rodillas mientras estoy sentado sobre la mesa de los locutores, que traje aquí con la vana esperanza de seguir transmitiendo. El generador de emergencia tose su último aliento. La luz parpadea, un estroboscopio macabro que ilumina los rostros del pánico. Me prometí a mí mismo, y se lo prometí a mi gente, que no dejaría de hablar mientras hubiera una sola persona escuchando. Pero ahora solo hablo para no volverme loco, para no escuchar los otros sonidos, los peores, no el llanto de los niños que ya se ha apagado, ni los rezos ahogados de las ancianas. Hablo de los pasos, pasos lentos, pesados, bajo el agua. No son de nadie que esté aquí dentro. Vienen de afuera, o de abajo. Se sienten más que se escuchan. Una vibración sorda que sube por las piernas y se anida en el pecho como un mal presentimiento. Las autoridades. ¿Qué palabra tan hueca ahora? El último comunicado del presidente municipal, antes de que su camioneta fuera arrastrada por la corriente, fue una joya de la incompetencia. Lo tengo grabado en mi memoria. Cada palabra es un clavo en el ataúd de nuestra confianza. Lo leí al aire, con la voz temblorosa, no de miedo, sino de rabia. Comunicado oficial del Ayuntamiento de San Jacinto de la Sierra. Se exhorta a la población a mantener la calma. Los protocolos de seguridad han sido activados. El gimnasio municipal es un refugio de nivel 5, completamente seguro y abastecido. Repito, completamente seguro. Mentira. Una mentira criminal. Yo mismo lo vi. Vi cómo el director de Protección Civil, su propio cuñado, firmaba los permisos de construcción sobre un terreno que todos sabíamos que era el lecho de un arroyo antiguo. Lo denuncié en mi programa. Mostré los mapas. Entrevisté a los viejos del pueblo. ¿Recuerdan lo que decía don Eladio, el que tenía 100 años? Ese arroyo tiene memoria, y un día va a reclamar su cama. Pero me llamaron alarmista, enemigo del progreso. El progreso, qué ironía verlo ahora, flotando en forma de sillas de plástico y contratos de obra inflados. Mi esposa, Elena, me lo advirtió. Arturo, te estás echando a la gente del poder encima. Esa gente no perdona. Tenía razón. Siempre la tiene. Pero, ¿qué clase de hombre sería si me hubiera quedado callado? ¿Qué clase de periodista? ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? Habría agachado la cabeza, aceptado el sobre con dinero que me ofrecieron para que hablara del Festival de la Flor mientras ellos construían una trampa mortal para su propia gente? No pude. Y ahora, esa decisión retumba en mi cabeza con cada golpe de la lluvia. La luz del generador acaba de morir por completo. Oscuridad total, solo interrumpida por los relámpagos que por un segundo dibujan las siluetas de los otros 200 sobrevivientes atrapados aquí, acurrucados en las gradas más altas, un rebaño esperando el matadero. El agua sigue subiendo, ya la siento fría en el muslo, y los pasos, ahí están otra vez, más cerca, como si alguien caminara por el fondo de esta piscina improvisada, buscándonos. La semana pasada, antes de que el cielo se abriera, entrevisté a un geólogo de la capital, un hombre serio, de esos que no buscan fama. Vino por su cuenta preocupado por las nuevas construcciones. Sus palabras exactas fueron: «Señor Soria, lo que están haciendo aquí no es solo irresponsable, es un suicidio colectivo. El suelo está saturado, las laderas deforestadas. La montaña es una esponja a punto de ser exprimida. Si cae una tormenta de las que llaman atípicas, este valle se convertirá en una licuadora de lodo, rocas y personas». Le di todo el espacio en mi programa.
2 horas. El gobierno local emitió una nota al día siguiente, desacreditándolo. Boletín informativo. Se desmiente categóricamente la información alarmista difundida por un supuesto experto sin credenciales verificadas. Las obras cuentan con todos los estudios de impacto ambiental. Otro papel manchado de mentiras. Yo mismo verifiqué las credenciales del doctor, impecables, pero la gente prefiere la mentira cómoda a la verdad que incomoda. Y ahora todos pagamos el precio. Siento una culpa que me quema por dentro. ¿Hice lo suficiente? ¿Grité lo bastante fuerte? Quizás debí ser más radical, encadenarme a las máquinas, organizar una protesta que paralizara el pueblo. Pero no lo hice. Confié en el poder de la palabra, en la conciencia de la gente. Un error de cálculo fatal. Elena está en las gradas de arriba, con nuestro hijo, Mateo. No puedo verla, pero sé que está ahí. Sé que está pensando lo mismo que yo. Que su terco marido, por querer ser el héroe de todos, nos puso en el centro de la catástrofe. El agua ya me llega a la cintura. La mesa flota ligeramente. He tenido que anclar mis pies a la base para no ser arrastrado. Se escuchan gritos ahogados a mi derecha. Alguien ha resbalado de las gradas. Un chapoteo violento y luego silencio. Nadie se atreve a moverse. Nadie enciende una linterna. El miedo nos tiene paralizados. Es un miedo primitivo, visceral. El miedo a la oscuridad, al agua, a lo desconocido que se mueve debajo. Un recuerdo me asalta. Mi abuelo. Él era de los de antes. Un hombre que leía el cielo y la tierra. Una tarde, cuando yo era niño, estábamos sentados en el porche y me dijo: «Mijo, nunca le tengas más miedo a la furia de Dios que a la avaricia del hombre. La tormenta pasa, pero la maldad se queda». Cuánta sabiduría en esas palabras. Esta no es una tragedia natural, es un crimen, un asesinato masivo perpetrado por la negligencia y la corrupción. Y mientras el agua sube, mientras el aire se vuelve más pesado y frío, no puedo evitar pensar en ellos. El presidente municipal, el director de obras, el constructor. ¿Dónde estarán ahora? Seguramente en sus casas de campo en la montaña, en zonas seguras que ellos mismos se reservaron, viendo las noticias en una pantalla de plasma, con una copa de vino en la mano, llamando a esto una lamentable fatalidad. La rabia me da un calor extraño, una energía que creía perdida. Si sobrevivo a esto, juro que no descansaré hasta que sus rostros estén en todos los periódicos, no como funcionarios, sino como lo que son: asesinos. Se oye un crujido metálico, fuerte, viene del techo. El peso del agua debe estar combando las vigas de acero. Si el techo cede, no quiero ni pensarlo. La estructura entera se vendría abajo, aplastándonos, ahogándonos en una trampa de metal y concreto. Es irónico, ¿no? Nos dijeron que este era el lugar más seguro, y podría ser precisamente lo que nos mate. Alguien cerca de mí empieza a rezar en voz alta, un Padre Nuestro tembloroso y desesperado. Otros se le unen. Un coro de voces rotas pidiendo una misericordia que parece habernos abandonado. Yo no rezo. No ahora. Siento que sería insultar a Dios, pedirle que arregle el desastre que nosotros, los hombres, creamos. Mi oración es un juramento silencioso de justicia. Un compromiso con los que ya no pueden hablar. Siento a mi lado el maletín de cuero donde guardo las grabaciones, las copias de los documentos, las pruebas de todo. Lo he amarrado a mi cinturón. Si muero, que encuentren esto, que alguien cuente la verdad. Los pasos, de nuevo, ahora suenan distintos, más numerosos, como si un grupo de personas caminara bajo el agua, en el suelo del gimnasio. ¿Qué es? ¿Qué demonios es? No tiene lógica. La corriente es demasiado fuerte, el agua demasiado profunda. Nadie podría caminar ahí abajo. ¿O sí? Un relámpago ilumina el interior por un instante, y lo veo. Por una fracción de segundo, veo algo que mi mente se niega a procesar. No son personas. Son figuras. Figuras altas, delgadas, moviéndose con una calma antinatural contra la fuerza del agua. No tienen rostro. Son solo siluetas oscuras, como sombras densas, avanzando hacia las gradas. El relámpago se va y la oscuridad vuelve, pero la imagen está quemada en mis retinas. ¿Fue una alucinación? ¿El producto del miedo y el agotamiento?
¿O acabo de ver a la muerte misma viniendo a reclamarnos? Un grito se desata, no muy lejos. Un grito de terror puro, inhumano, que se corta de golpe. Luego, un silencio pesado, más aterrador que el propio grito. Ya nadie reza. Todos han escuchado. Todos han sentido. Ya no es solo el agua. Hay algo más aquí con nosotros. Algo que camina bajo ella. Sound FX. El sonido de la lluvia se intensifica. Se escucha un golpe sordo y metálico, como si algo pesado chocara contra la estructura del gimnasio. Última hora. Si es que las horas todavía significan algo. La situación ha cambiado. Ha empeorado de una forma que ninguna previsión, por pesimista que fuera, pudo anticipar. El golpe que acaban de escuchar no fue un trueno. Fue la puerta principal. La arrancaron de cuajo. Lo sé porque vi las bisagras retorcidas volar por los aires cuando un relámpago nos regaló otro segundo de luz. La corriente ha entrado con una furia renovada, creando un remolino en el centro del gimnasio. El agua sube más rápido, mucho más rápido. Ya no es una inundación, es un torrente. La mesa sobre la que estaba se ha volcado, y ahora floto, aferrado a ella como si fuera una balsa. El maletín con las pruebas sigue atado a mí. Pesa, me hunde, pero no pienso soltarlo. Es el legado de los muertos, la voz de los que fueron silenciados. La gente en las gradas está en pánico. Gritan, se empujan, intentan subir más alto, pero ya no hay a dónde ir. Están en el último peldaño pegados a la pared. Son como náufragos en un acantilado, con el mar subiendo a sus pies. Y yo, aquí abajo, en el centro del caos, siento una extraña calma. Quizás es la resignación, o quizás es la rabia que se ha solidificado en mi interior, convirtiéndose en una columna de acero. Pienso en Elena y Mateo. Tengo que llegar a ellos. Tengo que... ¿Pero para qué? ¿Para morir juntos? ¿Es ese el único consuelo que me queda? Me pregunto si ella me odia en este momento, si me culpa por mi obstinación, por mi necia cruzada contra los corruptos que nos ha traído hasta aquí. ¿Alguna vez alguien cercano te ha advertido de un peligro que ignoraste por orgullo? Yo lo hice. Y el precio es este infierno líquido. Una voz resuena en la oscuridad, amplificada por un megáfono. No es de aquí dentro. Viene de afuera. Atención, sobrevivientes del refugio. Habla el comandante Robles del ejército. Estamos aquí para evacuarlos. Mantengan la calma. Vamos a lanzarles unas balsas salvavidas. No se arrojen al agua. ¿El ejército? ¿Ahora? ¿Después de 2 días de silencio absoluto? Una oleada de alivio recorre a la gente. Se escuchan gritos de alegría, de esperanza. Por un momento, yo también lo siento. Una pequeña llama que parpadea en el abismo. Pero algo no cuadra. La voz del comandante suena demasiado tranquila, demasiado ensayada para una situación como esta. Y la puerta no fue la corriente la que la arrancó. Fue algo más. Un golpe preciso, calculado, como si la hubieran volado con explosivos. Las balsas caen desde el techo. Han abierto un boquete en las láminas. Son grandes, de color naranja brillante. Parecen robustas. La gente empieza a bajar de las gradas, con el agua al pecho, intentando llegar a ellas. Es una escena caótica, desesperada. Los más fuertes empujan a los más débiles. El instinto de supervivencia en su forma más cruda. Pero yo no me muevo. Hay algo que me detiene. Un detalle. A través del boquete del techo, no se ve el cielo nocturno, no se ven las estrellas ni el fulgor de los relámpagos. Se ve una luz potente, artificial, como la de un reflector gigante, y no se oyen helicópteros. El único sonido es la lluvia y la voz metálica del comandante. Mi instinto de periodista, ese sexto sentido que tantas veces me salvó, me grita que algo está terriblemente mal. Esto no es un rescate, es otra cosa, una puesta en escena. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Pienso en las figuras que vi bajo el agua, los pasos, la puerta volada, y de repente las piezas empiezan a encajar en mi cabeza, formando una imagen monstruosa. El geólogo, el que advirtió de la catástrofe. En la entrevista, mencionó algo que en su momento no le di importancia. Lo más peligroso de este tipo de inundaciones no es el agua en sí, señor Soria. Son los deslaves. Pero aquí, por la composición mineral de la montaña, hay un riesgo adicional. Un deslave tóxico.
Los antiguos la llamaban la montaña que sangra. Hay depósitos de mercurio y otros metales pesados. Si el agua los libera. No terminó la frase. Pero ahora entiendo. No nos están evacuando. Nos están conteniendo. Este refugio no es una trampa de agua. Es una zona de cuarentena. ¿Y las figuras? Los soldados con trajes especiales moviéndose bajo el agua. No venían a salvarnos. La verdad me golpea con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El desastre no fue solo negligencia. Fue un encubrimiento. Sabían del riesgo tóxico. Sabían que la montaña iba a sangrar veneno. Y dejaron que nos encerráramos aquí, en el punto más bajo del valle, para que el agua contaminada nos aniquilara a todos. Así no habría testigos, no habría demandas, no habría escándalos. Solo una tragedia natural, y un puñado de héroes del gobierno lamentándose en televisión. El comunicado del alcalde, la seguridad del refugio, todo era parte del plan. Un plan para borrarnos del mapa. Mi investigación no era solo un problema político para ellos. Era una amenaza que podía exponer un crimen ambiental de proporciones inimaginables. Y decidieron cortar por lo sano. Veo a la gente subir a las balsas. Se sienten seguros, aliviados. No saben que están abordando su propio ataúd flotante. Esas balsas no los llevarán a ningún lugar seguro. Los llevarán a un centro de detención, a un hospital de campaña donde los dejarán morir lentamente, o peor, los desaparecerán en el camino. Tengo que advertirles, tengo que gritarlo. ¿Pero cómo? ¿Quién me va a creer? Soy el loco que siempre vio conspiraciones en todas partes. Ahora, la conspiración es tan real y tan letal como el agua que me rodea. Tomo una decisión. Una decisión que lo cambiará todo. No voy a subir a esa balsa. Voy a buscar a Elena y a Mateo. Y vamos a salir de aquí por nuestra cuenta. Por el boquete del techo. Hacia la oscuridad. Hacia la tormenta. Lejos de la luz de sus reflectores. Lejos de su falso rescate. Es una locura. Una posibilidad de supervivencia contra 1.000.000 de morir. Pero es la única que tenemos. La única que nos deja morir como hombres libres y no como ratas en una trampa diseñada por otros. Miro hacia las gradas buscando a mi familia. Y en ese instante, en medio del caos, la voz del comandante Robles vuelve a sonar en el megáfono, pero esta vez con un tono distinto. Un tono helado, personal, que me atraviesa el alma. Arturo Soria. Sabemos que está ahí, entréguese. Su familia ya está a salvo con nosotros. Le estamos esperando. Mi sangre se congela. Mienten. Sé que mienten. Pero la duda, esa semilla venenosa, se planta en mi corazón. ¿Y si es verdad? ¿Habrían tenido el valor de seguir adelante arriesgando a su familia por una verdad que nadie quiere escuchar? Sound FX. La lluvia se convierte en un rumor constante. Se oyen voces ahogadas y chapoteos lejanos, pero el foco está en la respiración agitada del narrador. Una trampa dentro de otra trampa. Un juego de espejos en medio del infierno. Las palabras del comandante Robles rebotan en mi cráneo. Su familia ya está a salvo con nosotros. Una mentira diseñada para quebrarme, para anularme. Lo sé, pero el veneno de la duda es potente. ¿Y si Elena, en su desesperación, confió en ellos? ¿Y si tomó a Mateo de la mano y subió a una de esas balsas, creyendo que iban hacia la salvación? La imagen me tortura. Mi familia, en manos de nuestros verdugos. No, me niego a creerlo. Conozco a Elena. Ella es más fuerte que yo, más inteligente. Ella habría visto la trampa, igual que yo. Confío en ella. Debo confiar en ella. Es lo único que me queda. El caos en las balsas aumenta. La gente se da cuenta de que no se están moviendo. Están ancladas. Los soldados, o lo que sean esas figuras, no les ayudan a subir. Solo los observan desde el agua, inmóviles, como centinelas de un purgatorio acuático. La esperanza se está convirtiendo en confusión, y la confusión en un nuevo tipo de miedo. La gente empieza a gritarles, a preguntar qué pasa, pero no hay respuesta. Solo el silencio de esas figuras oscuras y la luz implacable del reflector que nos ciega desde arriba. La verdad empieza a filtrarse entre los sobrevivientes como el agua fría entre la ropa. No es un rescate, es una jaula. El pánico estalla, pero es un pánico diferente. No es la histeria por el desastre natural, es el terror de la traición. El terror de descubrir que la mano que se ofrecía para salvarte
Es la misma que te empuja al abismo. Debo moverme. Ahora. Aprovechando la confusión. Mi objetivo es claro. Llegar a las gradas más altas, encontrar a Elena y a Mateo, y buscar una salida alternativa. La pared trasera del gimnasio. Recuerdo que allí había unas ventanas altas, de las que se usan para ventilación. Estarán a unos 10 metros de altura. Una locura intentar llegar, pero más locura es quedarse aquí. Empiezo a nadar, o más bien a arrastrarme, usando los escombros flotantes como apoyo. El agua está helada. Cada brazada es un esfuerzo sobrehumano. El maletín de cuero atado a mi cintura es un ancla. ¿Debería soltarlo? ¿Sacrificar la verdad por una oportunidad de vivir? No. Sin esas pruebas, nuestras muertes no significarán nada. Seremos solo una estadística en un informe oficial. Con ellas, seremos un grito que no podrán silenciar. Llego a la base de las gradas. La gente se agolpa, intentando volver a subir, alejándose de las balsas trampa. Es un muro humano. Imposible pasar. Veo rostros desfigurados por el pánico, ojos que han visto demasiado. Escucho fragmentos de conversaciones, susurros cargados de terror. No son soldados, no tienen rostro. Otro dice, vi cómo se llevaban a uno. Lo arrastraron bajo el agua. No gritó, fue como si se rindiera. La mitología del horror se crea en tiempo real. Estas figuras se están convirtiendo en los monstruos de nuestra pesadilla colectiva. Y yo sigo buscando el rostro de mi esposa, el de mi hijo. Los llamo en susurros, pero mi voz se pierde en la cacofonía de la desesperación. Elena, Mateo. Entonces, siento una mano en mi hombro. Me giro de golpe, listo para pelear. Pero no es uno de los monstruos acuáticos. Es don Ramiro, el viejo conserje del gimnasio. Un hombre que ha trabajado aquí 40 años, que conoce cada rincón, cada grieta, cada secreto de este edificio. Sus ojos, aunque asustados, tienen un brillo de lucidez. Me hace una seña para que guarde silencio. Se acerca a mi oído y susurra con la voz quebrada por el frío y la edad. Don Arturo, su esposa. La vi. Ella no fue a las balsas. Tomó al niño y se fue para allá. Señala hacia la oscuridad, en dirección a los vestidores. Dijo que usted sabría encontrarla. Dijo algo de la salida del campeón. La salida del campeón. Mi corazón da un vuelco. Es una clave. Una vieja historia que le contaba a Mateo. Cuando veníamos a ver los partidos de básquetbol, le decía que los campeones nunca salían por la puerta principal, con la multitud. Salían por una pequeña puerta secreta en el vestidor del equipo local, una que daba a un viejo túnel de drenaje, para escapar de la prensa y celebrar en paz. Era nuestro juego, nuestro secreto, y Elena lo recordó. Bendita sea su memoria, su inteligencia. En medio del infierno, encontró la única luz de esperanza. Una nueva energía me inunda. La esperanza es un combustible poderoso. Le doy las gracias a don Ramiro con una palmada en el hombro. Él asiente, con una triste sonrisa. Váyase, don Arturo. Usted es el único que puede contar lo que pasó aquí. Sálvelos. Y sálvenos a nosotros de ser olvidados. Sus palabras son un testamento y una misión. No puedo fallarle. No puedo fallarles. Me abro paso entre la gente, ahora con un propósito renovado. Permiso, permiso. Llego a la zona de los vestidores. La puerta está entreabierta. El agua aquí es más baja, pero el olor es insoportable. Una mezcla de humedad, sudor y miedo. Entro. La oscuridad es absoluta. Elena, susurro. Mateo, silencio. Solo el goteo del agua desde el techo. Mi corazón se encoge de nuevo. ¿Y si llegué tarde? ¿Y si don Ramiro se equivocó? Avanzo a tientas con las manos extendidas tocando los casilleros metálicos y fríos. Y entonces, escucho un sollozo pequeño, contenido. Viene del fondo, de la oficina del entrenador. Corro hacia allí, y los veo, acurrucados bajo un escritorio, abrazados. Elena levanta la vista, sus ojos brillan en la oscuridad. En ellos veo miedo, sí, pero también una determinación de acero que me hace amarla aún más. Mateo está dormido en sus brazos, agotado por el llanto y la tensión. El alivio que siento es tan inmenso que mis piernas flaquean. Por un segundo, quiero derrumbarme, abrazarlos y no soltarlos jamás.
Pero no hay tiempo. Me arrodillo a su lado. La salida del campeón, le digo en un susurro. Ella asiente. Una lágrima silenciosa rueda por su mejilla. Sabía que vendrías. Oí al comandante llamarte. Sabía que era una trampa. Mi esposa, mi ancla, mi brújula. Pero justo cuando nos preparamos para movernos, escuchamos algo que nos hiela la sangre. Pasos. Pero no los pasos pesados y subacuáticos de afuera. Estos son diferentes. Son pasos en el agua del vestidor, lentos, metódicos, y vienen acompañados de un sonido peculiar. Un zumbido eléctrico, bajo y constante. Alguien ha entrado al vestidor. Alguien nos está buscando. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. El zumbido se acerca. Una luz parpadeante ilumina la habitación por debajo de la puerta de la oficina. Es una luz azulada, extraña. La puerta se abre con un chirrido lento, y en el umbral se recorta una figura. No es uno de los buzos oscuros. Es un hombre. Viste un uniforme militar, pero sin insignias. En su mano lleva una especie de vara larga, y de la punta emana esa luz azul y ese zumbido. Nos ha encontrado. Nos ha acorralado. El hombre levanta la vara, apuntándonos. Su rostro está en la sombra, pero puedo sentir su sonrisa. Y entonces habla, con una voz que es una mezcla de seda y veneno. Arturo Soria, el famoso periodista. ¡Qué honor! El jefe quiere verte. Dice que tienes algo que le pertenece. No se refiere a las pruebas. Sé a qué se refiere. Se refiere a mi vida. Sound FX. El zumbido eléctrico se hace más presente. El ambiente es tenso y silencioso, solo interrumpido por el goteo del agua. Atrapados. La palabra resuena en el silencio de la pequeña oficina, más pesada y definitiva que cualquier muro de concreto. El hombre de la vara eléctrica avanza un paso. La luz azul baña nuestros rostros, revelando nuestro miedo. Miro a Elena, a Mateo dormido en sus brazos. Todo mi instinto me grita que los proteja, que me lance sobre este hombre, que pelee hasta mi último aliento. Pero sé que sería un suicidio. Él está equipado, entrenado. Yo soy solo un locutor de radio con las manos vacías y un corazón lleno de rabia. ¿Habrías tenido el valor de seguir en una situación así? ¿De buscar una salida donde parece no haber ninguna? La mente se acelera, buscando opciones, calculando imposibles. La ventana es demasiado alta. La puerta está bloqueada por él. Estamos en un callejón sin salida. ¿Quién es tu jefe? Pregunto. Mi voz suena más firme de lo que me siento. Necesito ganar tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para que ocurra un milagro. El hombre sonríe. Una sonrisa que no llega a sus ojos. El jefe es el que firma los cheques, amigo. El que decide quién vive y quién se convierte en una estadística lamentable. Y él ha decidido que tu historia termina esta noche. Pero antes, quiere las grabaciones. Dáselas, y tal vez tu familia pueda salir de aquí. Una nueva trampa, una oferta venenosa. Sabe exactamente qué botón presionar. Mi familia por las pruebas, la vida de los que amo por la verdad de los que han muerto. Es una elección imposible, un dilema moral diseñado en el laboratorio de un demonio. ¿Qué harías tú? ¿Sacrificarías el legado de cientos de personas por salvar a tu propia sangre? Mi alma se desgarra. Miro el maletín de cuero. Empapado, pesado, contiene la verdad, la única arma que tengo. Pero, ¿de qué sirve un arma si aquellos por los que luchas ya no están? Elena parece leer mi pensamiento. Niega con la cabeza sutilmente. Sus ojos me dicen, no lo hagas, Arturo. No negocies con ellos. No te conviertas en uno de ellos. Su fuerza me sostiene. Tiene razón. Si cedo, si entrego las pruebas, no solo nos matarán de todos modos, sino que lo harán habiéndonos despojado de nuestra dignidad, de nuestro propósito. Moriremos como cómplices de nuestro propio silencio. No, me niego. No sé de qué grabaciones hablas. Miento. El hombre suelta una risa corta, sin humor. No te hagas el héroe, Soria. No te queda bien. Vimos cómo lo atabas a tu cinturón. Entrégalo. Última oportunidad. Levanta la vara. El zumbido se intensifica. El aire huele a ozono. Sé lo que viene. Va a usarla contra mí. Y entonces, ocurre algo inesperado. Algo que rompe el guión. Desde el pasillo de los vestidores, se escuchan gritos. No de miedo, sino de furia. Y luego el sonido de una lucha.
Chapoteos violentos, golpes, gruñidos. El hombre de la vara se gira sorprendido. La atención que tenía sobre nosotros se ha roto. Es mi oportunidad, la única que tendré. Miro a Elena. No necesitamos palabras. Con un movimiento de cabeza le señalo un viejo casillero de metal oxidado que está junto a la puerta. Está suelto, inestable. Ella entiende al instante. En un movimiento coordinado, como si lo hubiéramos ensayado 1000 veces, nos levantamos. Ella, protegiendo a Mateo, se hace a un lado. Yo, con toda la fuerza que me da la adrenalina y la desesperación, empujo el casillero. Cae con un estruendo metálico ensordecedor, bloqueando parcialmente la puerta, justo cuando el hombre se da la vuelta para enfrentarnos. Queda atrapado entre el casillero y el marco de la puerta. La vara eléctrica cae de su mano al agua, produciendo un chispazo violento y luego apagándose. No esperamos a ver más. Corro hacia la parte trasera de la oficina. La salida del campeón. Es una pequeña puerta de mantenimiento, casi invisible en la pared. La pateo con todas mis fuerzas. La madera vieja y podrida cede. Detrás, un túnel oscuro y estrecho. El olor a humedad y a olvido es abrumador. ¡Vamos!, le grito a Elena. Ella corre hacia mí, con Mateo todavía en brazos. Se mete en el túnel primero. Yo la sigo, pero antes de entrar, mi mirada se cruza con la del hombre atrapado. Veo en sus ojos sorpresa, rabia, pero también una pizca de respeto, quizás, o quizás solo es el reflejo de mi propia locura. Me lanzo al túnel y corro agachado, siguiendo la silueta de mi esposa en la oscuridad casi total. Detrás de nosotros, escucho los gritos del hombre y el sonido de alguien más entrando al vestidor. Están sobre nosotros. El túnel es un laberinto. Huele a tierra mojada, a óxido. Es el viejo sistema de drenaje de la ciudad, abandonado hace décadas. Es nuestra única vía de escape. Avanzamos a ciegas, con el agua helada lamiendo nuestros tobillos. Cada paso es un riesgo. El suelo es irregular, resbaladizo. Podríamos caer, rompernos una pierna, y todo habría terminado. Pero seguimos, impulsados por el instinto más básico de todos, la supervivencia. Pienso en la gente que dejamos atrás, en el gimnasio, en Don Ramiro. ¿Qué fue esa revuelta que escuchamos? ¿Se rebelaron? ¿Decidieron luchar? La idea me da un extraño consuelo. Quizás no todo está perdido. Quizás la chispa de la dignidad humana es más difícil de apagar de lo que los monstruos creen. Después de lo que parece una eternidad, vemos una luz tenue al final del túnel. Una rejilla. Llegamos. La empujamos. Está oxidada, pesada. Entre Elena y yo, logramos moverla. Salimos al exterior. La lluvia ha amainado un poco. Ya no es un diluvio. Es una llovizna persistente y fría. Estamos en un callejón, en la parte alta del pueblo, lejos del gimnasio. Por ahora, estamos a salvo. Libres. Pero, ¿a qué costo? El pueblo es una ciudad fantasma. Las calles son ríos de lodo. Las casas, tumbas silenciosas. La devastación es total. Y en la distancia, hacia el valle donde está el gimnasio, vemos las luces de los reflectores, como los ojos de un monstruo vigilando su coto de caza. La operación de limpieza continúa. Mateo se despierta. Llora. Tiene frío. Hambre. Elena lo acuna. Le susurra palabras de consuelo. Pero ¿qué consuelo real podemos ofrecerle? ¿Qué futuro le espera en este mundo destruido? La culpa me invade de nuevo. Más fuerte esta vez. Lo saqué del refugio. Sí. Pero ¿hacia dónde? Estamos solos, sin comida, sin refugio seguro, perseguidos por un enemigo sin rostro y con recursos ilimitados. ¿Fue la decisión correcta? ¿O solo pospuse lo inevitable? Cambié una muerte rápida por una lenta agonía. La duda es un veneno que corroe el alma. Miro a mi alrededor, a la desolación, y por primera vez desde que todo comenzó, siento que mis fuerzas me abandonan. La rabia, la adrenalina, todo se ha ido. Solo queda un vacío inmenso. Y en ese vacío, una pregunta que no me atrevo a formular en voz alta. ¿Y ahora qué? Justo en ese momento de desesperación, Mateo, entre sollozos, dice una palabra. Una palabra que casi me hace caer de rodillas. Abuelo. Mira hacia la entrada del callejón. Elena y yo nos giramos. Y lo vemos. Parado bajo la lluvia.
una silueta familiar. Es mi padre, a quien no he visto en 10 años, desde que una estúpida discusión sobre política nos separó. Está ahí, con un viejo impermeable y una lámpara de aceite en la mano, y detrás de él, media docena de hombres del campo, armados con machetes y escopetas de caza. Mi padre levanta la lámpara. Su rostro surcado de arrugas es el mapa de mi propia historia, y en sus ojos no hay reproche, solo una pregunta silenciosa. ¿Estás listo para pelear, hijo? Sound FX. La llovizna persiste, pero se escuchan ahora pasos sobre lodo y piedras sueltas. 10 años de silencio rotos por una catástrofe. 10 años de orgullo y distancia disueltos por la necesidad. Mi padre, ahí estaba, como un fantasma del pasado resurgido para guiarme en el presente. La lámpara de aceite que sostenía arrojaba una luz cálida y temblorosa sobre su rostro. Un rostro que yo conocía mejor que el mío propio, pero que la amargura había convertido en el de un extraño. ¿Cómo nos encontró? ¿Cómo supo que estábamos aquí? La pregunta murió en mis labios antes de nacer. Era un hombre de la sierra, de los que conocen los caminos secretos, los atajos del monte, de los que leen el viento y el comportamiento de los animales. Él no necesitaba un mapa para encontrar a su hijo. Necesitaba un motivo, y el apocalipsis parecía ser uno suficientemente bueno. Los hombres que lo acompañaban eran como él, rostros curtidos por el sol y el trabajo duro, manos callosas que sabían tanto de sembrar maíz como de empuñar un arma. Eran los olvidados, los que vivían en las rancherías de la montaña, a los que el progreso del presidente municipal nunca llegó. Y ahora, irónicamente, eran los únicos que quedaban en pie. Mi padre se acercó. No hubo abrazos. No hubo palabras de reconciliación. No era el momento ni el lugar. Solo me puso una mano en el hombro, un gesto que contenía el peso de una década de ausencias. Tu madre nos mandó. Tuvo un mal sueño, dijo, como si esa fuera la explicación más lógica del mundo. Y para él lo era. En su mundo, los sueños eran mensajes, presagios que había que atender. Y yo, el hombre de ciencia y de hechos, el que se burlaba de sus supersticiones, estaba ahí, salvado por una de ellas. Elena, con una sabiduría que siempre le he admirado, rompió la tensión. Se acercó a mi padre con Mateo en brazos. Gracias por venir, suegro. Mi padre miró a su nieto, a quien apenas conocía. Una emoción extraña, una mezcla de dolor y ternura, cruzó su rostro. Este no es lugar para un niño. Vámonos. La montaña es segura. Por ahora. Nos guió a través de una red de callejones y patios traseros que yo ni siquiera sabía que existían. La ciudad, mi ciudad, se revelaba ante mí como un lugar ajeno, lleno de secretos. Mientras caminábamos, le conté todo, a trompicones. El refugio, la traición, las figuras en el agua, el hombre de la vara eléctrica, las pruebas en el maletín. Él escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin mostrar sorpresa. Era como si ya supiera la historia, como si la maldad de los hombres fuera un cuento viejo que ya había escuchado demasiadas veces. Llegamos a las afueras del pueblo, al pie de la montaña. Allí, oculto entre los árboles, había un viejo camión de carga. Nos subimos en la parte de atrás entre costales de maíz y herramientas de labranza. El viaje fue lento, tortuoso, por un camino de terracería que serpenteaba hacia la cima. Desde arriba, la vista del valle era desoladora. El pueblo entero era un lago de lodo, salpicado por las luces de los vehículos militares que rodeaban el gimnasio. La zona cero, el lugar donde la verdad y cientos de personas estaban siendo enterradas bajo el agua y el silencio oficial. La rabia volvió a mí, pero esta vez era una rabia fría, calculadora. Ya no era solo por mí, por mi familia. Era por todos. Por los que confiaron y fueron traicionados, por los que murieron creyendo en una mentira. Llegamos a su rancho. Un lugar humilde, de adobe y teja, pero que se sentía como la fortaleza más segura del mundo. Mi madre nos recibió en la puerta. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero su abrazo fue firme. Olía a leña y a café, el olor de mi infancia. Nos dio ropa seca, comida caliente, caldo de pollo, el remedio universal de las madres para curar cualquier mal del cuerpo y del alma.
Mientras comíamos en silencio, alrededor de una mesa de madera tosca, sentí por primera vez en días algo parecido a la paz. Pero era una paz frágil, temporal, como la calma en el ojo del huracán. Sabía que los hombres del jefe no se darían por vencidos. Nos buscarían, peinarían la montaña si fuera necesario. No podían permitirse dejar un solo testigo, especialmente uno que llevaba la verdad en un maletín de cuero. Esa noche, mientras Elena y Mateo dormían por fin, mi padre y yo nos sentamos en el porche. La lluvia había cesado por completo. La luna casi llena se abría paso entre las nubes, bañando el paisaje con una luz plateada y fantasmal. Durante mucho tiempo no dijimos nada. Solo escuchábamos los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el susurro del viento entre los pinos. Fue él quien rompió el silencio. «¿Ese maletín que traes, vale la pena morir por él?» Su pregunta era directa, sin rodeos. Como siempre, «No es por el maletín, papá, es por lo que significa. Es la única prueba de que no fue la lluvia, de que nos mataron». Él asintió lentamente. Tomó un trago de su café. «Hay dos tipos de justicia, hijo, la de los hombres y la de la montaña. La de los hombres es lenta, se puede comprar y vender. La de la montaña, esa siempre llega, tarda, pero nunca falla». No entendí bien a qué se refería, pero en su voz había una certeza ancestral, una fe en un orden superior que yo, en mi mundo de micrófonos y noticias de última hora, había olvidado. «Ellos tienen armas, tecnología, el gobierno de su lado», le dije, con un rastro de la desesperanza que aún me carcomía por dentro. Mi padre sonrió por primera vez, una sonrisa torcida, casi una mueca. «Nosotros tenemos la montaña, y ella sabe cuidar a los suyos». Se levantó y entró a la casa. Volvió con mi viejo radio de onda corta, el que usaba de niño para escuchar estaciones de otros países, soñando con otros mundos. Estaba polvoriento, pero intacto. Lo puso sobre la mesa. «Dijiste que eras una voz, que hablabas para que la gente escuchara. Bueno, la montaña te escucha, y más allá. Hay gente que todavía cree en la verdad. Búscalos. Usa esto. Que tu voz sea el machete que abra el camino». Me dejó solo en el porche, con el radio y mis pensamientos. Sus palabras eran un desafío y un regalo. Me estaba devolviendo mi propósito, el que creí ahogado en el gimnasio. Encendí el radio. El crujido de la estática fue como música para mis oídos. Moví el dial, buscando una señal, una frecuencia, una voz amiga en la inmensidad de la noche. Pasé por estaciones de música, noticieros oficiales que repetían la versión de la tragedia natural, predicadores que hablaban del fin de los tiempos. Y entonces, la encontré. Una transmisión débil, pirata, una voz de mujer, joven, enérgica. Era una especie de podcaster, de esas que investigan conspiraciones. Y estaba hablando de nosotros, de San Jacinto. La información oficial no cuadra. Las comunicaciones están cortadas. El ejército ha cercado un perímetro de 20 kilómetros. ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Hay rumores de un deslave tóxico, de un encubrimiento. Estamos intentando contactar a alguien de la zona. Si hay alguien escuchando, si algún sobreviviente logró salir, por favor, comuníquese a esta frecuencia. Su testimonio es vital. No dejen que lo silencien. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No estábamos solos. Había alguien más buscando la verdad. Alguien ahí fuera. Cogí el micrófono. Mis manos temblaban. ¿Qué decir? ¿Cómo resumir el horror? ¿Cómo convencerla de que no era un loco más? Respiré hondo. Recordé a don Ramiro, a la gente del gimnasio, a mi familia, y empecé a hablar. Aquí Arturo Soria, de La Voz de la Sierra. Sobreviví al refugio, y tengo una historia que contarles. Una historia de agua, de mentiras y de pasos bajo el agua. Del otro lado de la línea, después de un segundo de estática, la voz de la mujer respondió, cargada de una mezcla de incredulidad y emoción. «Lo escuchamos, Arturo Soria. El mundo entero lo está escuchando». Y en ese momento, supe que la pelea acababa de empezar. Ya no era solo mi pelea, era la de todos. Pero también supe, con una certeza helada, que al abrir esa frecuencia, acababa de pintar una diana gigante sobre la montaña, sobre el rancho de mi padre, sobre todos nosotros.
La voz era mi machete, sí, pero también era un faro que atraería a los monstruos directamente hacia nosotros. Sound FX, sonido de estática de radio y la voz lejana de la podcaster bajo la del narrador. Viento suave de montaña. El mundo entero lo está escuchando. Esas palabras se convirtieron en mi ancla y en mi condena. Durante las siguientes horas, narré todo, con la voz rota a ratos, con la rabia a flor de piel en otros, pero con la precisión de un cronista que sabe que cada palabra es un ladrillo en el muro de la verdad. Describí el refugio, la subida del agua, la mentira del alcalde, las figuras bajo el agua, el falso rescate, el encubrimiento del derrame tóxico. Le di a la podcaster, que se llamaba Sofía, los nombres, las fechas, los detalles de los contratos de obra, todo lo que mi investigación había descubierto. El maletín de cuero, mi pesado compañero de viaje, se abrió por fin, y sus secretos volaron por las ondas de radio, cruzando montañas y fronteras, imposibles de detener. Sofía era buena, muy buena. Sabía cómo guiar la entrevista, cómo hacer las preguntas correctas, cómo mantener la atención. Me preguntó por mi familia, por los otros sobrevivientes, por las figuras de los trajes. Arturo, descríbeme a esos hombres. ¿Eran del ejército? No lo sé. Se movían de una forma inhumana, eficientes, silenciosos, como depredadores en su elemento. No estaban ahí para salvar, estaban ahí para contener, para limpiar. No eran rescatistas, eran sepultureros. Mientras hablaba, veía el amanecer teñir de rojo las cumbres de las montañas. Un amanecer hermoso y terrible. Sabía que con la luz del día la cacería comenzaría. Mi padre y sus hombres no estaban ociosos. Se movían por el rancho con una calma tensa, preparando defensas, revisando armas, observando los caminos de acceso. No eran soldados, pero eran hombres que conocían cada palmo de su tierra, y la iban a defender. La iban a defender a ella, su hogar, y a nosotros, su familia reencontrada. ¿Alguna vez has sentido que una decisión tuya ponía en peligro mortal a la gente que amas? Es un peso casi insoportable. Cada palabra que yo decía al micrófono era, potencialmente, una bala dirigida hacia ellos. La transmisión se volvió viral. Sofía me leía en tiempo real los mensajes que llegaban de todas partes del mundo. Medios internacionales empezaban a hacerse eco de la noticia. La versión oficial de la tragedia empezaba a resquebrajarse. La presión sobre el gobierno aumentaba con cada minuto que pasaba. El jefe, quienquiera que fuese, debía estar furioso. Ya no podía simplemente borrarnos del mapa. Ahora tenía que silenciarnos a la vista de todos. Y eso lo hacía más peligroso. Un animal acorralado es cuando más ataca. Mi padre se acercó y me puso una taza de café en la mano. Suficiente por ahora, hijo. Ya plantaste la semilla. Ahora hay que esperar que crezca. Y prepararse para la tormenta que viene a arrancarla. Tenía razón. Apagué el radio. El silencio que quedó fue más ruidoso que la transmisión. Horas después ocurrió. Uno de los hombres de mi padre, apostado como vigía en un risco, bajó corriendo. Patrón, ya vienen. 2 camionetas negras. Suben por el camino viejo. El momento había llegado. El miedo, ese viejo conocido, volvió a visitarme. Pero esta vez era diferente. Estaba mezclado con otra cosa. Determinación. Miré a Elena que estaba preparando vendas y agua con el rostro serio pero sereno. Miré a Mateo, que jugaba con un trozo de madera, ajeno a la tormenta que se cernía sobre nosotros. Y miré a mi padre, que me entregaba una vieja escopeta. No es mucho, pero patea como mula. Apunta al cuerpo. No intentes ser un héroe de película. Asentí. La sentí pesada en mis manos. Nunca había disparado a nada que no fuera una lata en una feria. El plan era simple y desesperado. No podíamos enfrentarlos directamente. Eran profesionales. La estrategia era usar la montaña a nuestro favor. Guerrilla, golpear y esconderse. Mi padre nos llevó a una cueva oculta detrás de una cascada, un lugar sagrado para sus ancestros. Esperen aquí, pase lo que pase. No salgan hasta que yo vuelva o hasta que ya no escuchen nada. Besó a mi madre, abrazó a Mateo y a Elena. A mí solo me miró a los ojos. Cuídalos, Arturo. Fue una orden y una bendición.
Se fue con sus hombres desapareciendo entre los árboles como espíritus del bosque. Nos quedamos en la cueva. La humedad, la oscuridad, el sonido del agua cayendo como una cortina líquida. Eran nuestros únicos compañeros. Las horas pasaban, lentas, eternas, y entonces empezaron los sonidos. Disparos, primero lejanos, esporádicos, luego más cerca, más intensos. Ráfagas de armas automáticas respondidas por el estruendo solitario de las escopetas de caza. Era una batalla desigual. David contra Goliat. Podía imaginarme la escena. A los hombres de mi padre, moviéndose entre las sombras, creando trampas, usando su conocimiento del terreno para acosar al enemigo. Pero sabía que no podrían resistir para siempre. Cada disparo que escuchaba era una puñalada en mi corazón. Hombres que estaban muriendo por mí, por mi verdad. El maletín estaba a mi lado. Lo abrí, saqué las cintas, los documentos. Los miré. ¿Valían todo esto? ¿La vida de hombres buenos? ¿El riesgo para mi familia? La duda volvía a envenenarme. Quizás debía haber negociado. Quizás debía haberles dado lo que querían. Pero la imagen del rostro de don Ramiro, de los niños en el refugio, volvía a mi mente. No, no había otro camino. La cobardía solo habría comprado un poco más de tiempo, al precio de vivir el resto de mi vida sabiendo que los traicioné. De repente, los disparos cesaron. Un silencio neestestveni, pesado cayó sobre la montaña. Un silencio que gritaba derrota. ¿Había terminado? ¿Quién había ganado? Esperamos, conteniendo el aliento. 10 minutos. 20. Media hora. Nada. Solo el murmullo de la cascada. Mi corazón latía desbocado. ¿Debía salir? ¿Debía obedecer a mi padre y esperar? La incertidumbre era una tortura. Elena me tomó la mano. Su mano estaba fría, pero su agarre era firme. Confía en tu padre, susurró, y lo intenté. Cerré los ojos. Recé a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Pedí por la vida de esos hombres valientes. Y entonces, escuchamos pasos, fuera de la cueva, acercándose. No eran los pasos sigilosos de los hombres de la montaña. Eran pasos pesados, militares. Contuve la respiración. Nos habían encontrado. La cortina de agua de la cascada se abrió, y una figura se recortó contra la luz. Era el hombre de la vara eléctrica, pero esta vez no venía solo. Detrás de él 2 de sus hombres armados hasta los dientes, y traían a alguien con ellos. Lo arrastraban. Estaba herido, ensangrentado. Era mi padre. Mi mundo se detuvo. Verlo así, vencido, humillado, rompió algo dentro de mí. La rabia que sentí fue algo primordial, volcánico. Me levanté con la escopeta en la mano temblando de furia. El hombre de la vara sonrió. Esa misma sonrisa helada. Se acabó el juego, Soria. Tu gente peleó bien, muy valientes. Pero la valentía no detiene las balas. Ahora tienes 2 opciones. Sales con las manos en alto y me das el maletín. O vemos cómo tu padre se desangra aquí mismo. La elección es tuya. Apuntó con su pistola a la cabeza de mi padre. Mi padre me miró. A pesar del dolor, de la sangre, sus ojos eran claros. Y con un movimiento casi imperceptible negó con la cabeza. Me estaba diciendo que no lo hiciera, que no cediera, que su vida no valía la verdad. Jamás imaginé que esas palabras no dichas me costarían todo lo que amaba. Sound FX. El sonido de la cascada es constante. Tensión, respiraciones contenidas. La elección del diablo. Mi padre o la verdad. Mi sangre o la justicia para cientos. El hombre de la sonrisa helada, a quien en mi mente empecé a llamar el supervisor, saboreaba el momento. Disfrutaba mi agonía. Podía verlo en sus ojos. No era solo un trabajo para él. Era un placer sádico. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cada segundo que pasaba, la vida de mi padre se escapaba, tiñendo de rojo la tierra húmeda de la cueva. La escopeta pesaba 1 tonelada en mis manos. Era inútil. Eran 3, armados, profesionales. Yo era 1, con un arma de caza y el pulso tembloroso. Un movimiento en falso, y moriríamos todos. Elena se puso de pie a mi lado, colocando a Mateo detrás de ella. Su rostro era una máscara de desafío. No le des nada, Arturo, dijo, su voz firme como una roca. Tu padre no querría eso. Ninguno de los que murieron querría eso.
Sus palabras eran ciertas. Lo sabía, pero la lógica se estrella contra el muro del amor filial. Ver a tu padre, a tu héroe de la infancia, arrodillado y a punta de pistola, rompe cualquier lógica. Te convierte en un animal dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su cría, o a su progenitor. Está bien, dije, y mi propia voz me sonó ajena, derrotada. Tú ganas. Te daré el maletín, pero deja ir a mi padre y a mi familia. El supervisor sonrió. Me temo que las negociaciones han terminado, Soria. Ahora solo sigues órdenes. Tira el arma y patea el maletín hacia mí. Despacio. Miré a mi padre. Él seguía negando con la cabeza, con una furia silenciosa en los ojos. Me estaba suplicando que no lo hiciera, que eligiera la misión por encima del hombre. En ese instante, comprendí lo que él siempre había intentado enseñarme, y yo nunca había entendido, que hay cosas más grandes que uno mismo, que un legado, que la verdad, que la dignidad de los muertos, y que a veces, el mayor acto de amor no es salvar una vida, sino honrar el sacrificio que esa vida está dispuesta a hacer. Tomé una decisión, la más difícil de mi vida. No, dije, y el mundo pareció detenerse por un segundo. La sonrisa del supervisor se desvaneció. Fue reemplazada por una incredulidad helada. ¿Qué has dicho? He dicho que no. Puedes matarnos a todos, pero no tendrás esta verdad. No la enterrarás con nosotros. Levanté la escopeta. Sabía que no podría disparar a los tres, pero podía llevarme a uno. A él, al supervisor. Él, al ver mi determinación, cambió de táctica. Hizo un gesto a uno de sus hombres. Este sacó un radio. El jefe quiere hablar contigo, Soria. Última oportunidad para ser razonable. Puso el radio en altavoz. Una voz surgió del aparato. Una voz distorsionada, metálica, pero que exudaba un poder y una arrogancia inconfundibles. Arturo Soria, me has causado muchos problemas. Persistencia. Pero toda historia tiene un final. Y tú no eres el escritor de esta. Soy yo. Te ofrezco una salida. Una sola. Entrégame las pruebas originales. A cambio, tú y tu familia tendrán una nueva vida, nuevas identidades, dinero. Lejos de aquí. Nadie sabrá nunca quiénes fueron. Es más de lo que te mereces. La voz. Esa voz. Me sonaba familiar. ¿Dónde la había escuchado antes? Busqué en los archivos de mi memoria, en las cientos de entrevistas que había hecho. Y entonces la encontré. La imagen era clara. Un evento de prensa, hacía un año. La inauguración de un complejo turístico de lujo en la costa. Un hombre sonriente, rodeado de políticos, cortando una cinta. El dueño del consorcio constructor. El mismo que construyó el refugio. El filántropo. El hombre del año para todas las revistas de negocios. El jefe. Su nombre era Ricardo Morales. Y su rostro, el rostro sonriente del progreso, era el rostro de nuestro asesino. La verdad revelada en ese instante rompió todo lo que yo creía. El enemigo no era un burócrata corrupto de pueblo. Era uno de los hombres más poderosos del país. Nuestra lucha no era local. Era contra un sistema entero. Ya sé quién eres, Morales, dije, mi voz cargada de un nuevo tipo de veneno. El veneno del conocimiento. Hubo un silencio en la radio. Luego, una risa seca y distorsionada. Veo que además de persistente, eres listo. Lástima que esa inteligencia te haya llevado a un callejón sin salida. Supervisor, termina el trabajo. La línea se cortó. El supervisor guardó la radio. Su rostro era inexpresivo. Órdenes son órdenes, Soria. Amartilló su pistola, apuntando a mi padre. Cerré los ojos. Esperé el disparo. Esperé que el mundo se acabara. Pero el disparo nunca llegó. En su lugar, se escuchó un silbido agudo, penetrante, que pareció venir de todas partes y de ninguna. Y luego, un grito. Uno de los soldados que flanqueaban al supervisor se desplomó, con una flecha clavada en el cuello. Una flecha, como sacada de una película. Antes de que nadie pudiera reaccionar, otra flecha voló y se clavó en el hombro del segundo soldado, haciéndole soltar su arma. El supervisor se giró, desconcertado, buscando el origen del ataque, y en esa fracción de segundo de distracción, mi padre actuó. Con una velocidad y una fuerza que desmentían su edad y sus heridas,
Se lanzó hacia atrás, derribando al supervisor. Cayeron al suelo en una maraña de brazos y piernas. Yo reaccioné por puro instinto. Disparé la escopeta. No apunté. Solo disparé en dirección a la lucha. El estruendo en la cueva fue ensordecedor. Los perdigones impactaron en la pared de roca, a centímetros de los dos hombres que luchaban. Pero fue suficiente. El supervisor se asustó, aflojó su agarre, y mi padre aprovechó. Le arrebató la pistola. Se pusieron de pie casi al mismo tiempo. Ahora eran dos hombres frente a frente. Mi padre, herido, viejo, pero con el fuego de la montaña en sus ojos, sosteniendo el arma. Y el supervisor, un profesional del asesinato, desarmado pero no vencido. Y entonces, de la cascada, surgieron figuras, hombres y mujeres, la gente de la montaña. Mi madre estaba entre ellos, armados con arcos, machetes, hondas, las armas de la tierra, las armas de los olvidados. No estaban habían muertos, retirado, reagrupado. Habían esperado el momento. Mi padre no había sido capturado. Se había dejado capturar. Era la carnada. Y nosotros el cebo de la trampa. El supervisor miró a su alrededor. Estaba rodeado, vencido, pero no había miedo en su rostro. Había diversión. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Bien jugado, viejo. Bien jugado. Y luego, hizo algo que nadie esperaba. Se llevó la mano a la boca, se metió algo y mordió. Sus ojos se pusieron en blanco. Se convulsionó por un segundo y luego cayó al suelo, inmóvil. Cianuro, o algo parecido. Había elegido la muerte antes que la captura, antes que hablar. El silencio que siguió fue total, roto solo por el goteo del agua y la respiración agitada de todos. Habíamos ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Ricardo Morales seguía ahí fuera, y ahora sabía que no solo queríamos justicia, queríamos su cabeza, y él querría las nuestras con más ahínco que nunca. Habíamos sobrevivido, sí, pero al hacerlo habíamos dejado de ser víctimas para convertirnos en una amenaza directa para uno de los hombres más poderosos del país. Ya no había vuelta atrás, ya no había dónde esconderse, solo quedaba pelear, o morir, y la montaña, nuestra silenciosa aliada, parecía susurrarnos al oído que la verdadera tormenta, la de la justicia de los hombres, apenas estaba por comenzar. Sound FX, sonido de viento de montaña, más fuerte, fuego crepitando. La victoria huele a pólvora, a sangre y a tierra mojada. Sabe a alivio y a veneno. Ganamos la batalla de la cueva, pero el cuerpo del supervisor en el suelo era un recordatorio constante de que solo habíamos matado a un perro guardián. El dueño de la jauría, Ricardo Morales, seguía libre, protegido por su fortuna y su poder. La noche cayó sobre la montaña, pero nadie durmió. Nos reunimos alrededor de una hoguera, en un claro oculto. Éramos una extraña tribu. Mi familia, los campesinos de la montaña liderados por mi padre, y yo, el hombre de ciudad que había traído la guerra a su puerta. Curaron las heridas de mi padre. Eran feas, pero no mortales. Él, estoico, apenas se quejó. Mientras mi madre le limpiaba la sangre, sus ojos se encontraron con los míos por encima del fuego. Vi en ellos una mezcla de orgullo y preocupación. El hijo pródigo había vuelto, sí, pero había traído el infierno con él. La gente de la montaña nos había aceptado, nos protegía. Eran leales a mi padre, a la tierra. Pero ¿hasta cuándo podrían resistir? ¿Cuántas vidas más costaría mi cruzada? La responsabilidad me aplastaba. Le conté a mi padre y a los demás quién era Ricardo Morales. El magnate, el filántropo, el intocable. Algunos de los hombres escupieron al fuego al oír su nombre. Lo conocían sus obras, sus promesas de progreso que siempre terminaban en despojo y miseria para la gente del campo. Mi historia no hizo más que confirmar lo que ellos ya sabían en sus entrañas, que los hombres de traje y sonrisa fácil eran más peligrosos que cualquier serpiente de cascabel. «Ese hombre es un demonio», dijo un anciano llamado Simón, cuyos nietos estaban en el refugio. Su voz era un susurro roto. Él envenenó la tierra, el agua, y ahora nuestras vidas. No podemos dejar que se salga con la suya.
Un consenso silencioso se formó alrededor del fuego. Esto ya no era solo mi lucha. Era la lucha de todos ellos. La lucha por sus muertos, por su tierra, por su dignidad. Se estaba forjando un ejército de olvidados. Y me di cuenta, con una mezcla de terror y asombro, de que me veían como su líder. Mi voz, la que había usado para denunciar en la radio, era ahora la voz que ellos esperaban que los guiara en la guerra. Yo, Arturo Soria, un locutor, un periodista, me había convertido, sin quererlo, en el general de un ejército de fantasmas. Pasamos la noche planeando. ¿Qué hacer? ¿Bajar al pueblo y enfrentarlos? Imposible. Sería una masacre. ¿Quedarnos en la montaña y resistir? Podríamos aguantar un tiempo, pero eventualmente nos encontrarían. Nos sitiarían. Necesitábamos cambiar el campo de batalla, llevar la guerra a su terreno, a la ciudad, al corazón de su poder, y nuestra única arma era la verdad. El maletín. Tenía que sacar las pruebas de aquí, ponerlas en manos de alguien que pudiera usarlas. Alguien con el poder de hacer que el mundo no solo escuchara, sino que actuara. Sofía, la podcaster, era un buen comienzo, pero necesitábamos más. Necesitábamos a la prensa internacional, a organizaciones de derechos humanos, a algún político honesto, si es que quedaba alguno. El plan que surgió era arriesgado, suicida incluso. Yo saldría de la montaña, solo. Intentaría llegar a la capital. Mi padre y sus hombres crearían una distracción, un ataque a uno de los convoyes de Morales para alejar la atención de mi huida. Sería mi única oportunidad, una ventana de unas pocas horas. Elena se opuso, por supuesto. ¿Estás loco, Arturo? Es un viaje de 2 días a pie por terreno peligroso, y te estarán buscando. Es un suicidio. Es la única manera, Elena. Si me quedo aquí, somos un blanco fácil todos juntos. Si salgo, dividimos sus fuerzas. Y si logro llegar a la ciudad y entregar esto, le dije, tocando el maletín, entonces la presión será tan grande que tendrán que retroceder. Es nuestra única esperanza. La discusión fue larga, dolorosa. En sus ojos veía el terror de perderme, y en los míos, ella veía la culpa de tener que dejarla. Pero ambos sabíamos que no había otra opción. ¿Habrías tenido el valor de dejar a tu familia en medio de una zona de guerra, con la vaga esperanza de que tu sacrificio pudiera salvarlos? Es una pregunta que te destroza por dentro. Al amanecer, estaba listo. Me dieron ropa de campesino, un sombrero viejo, un morral con algo de comida y agua. El maletín lo escondí en el fondo, cubierto de tortillas y chiles secos. Parecía un jornalero más, uno de los miles que bajan de la sierra a buscar trabajo. Mi padre me dio un abrazo. Esta vez sí hubo un abrazo. Fuerte, corto, lleno de palabras no dichas. Cuídate, hijo. Y recuerda lo que te enseñé. El monte tiene oídos y ojos. Escúchalo. Mi madre me dio su bendición, pintando una cruz en mi frente. Y Elena, su despedida fue la más difícil. Me abrazó con una fuerza desesperada. Vuelve, Arturo. Júrame que vas a volver. Te lo juro, le dije, besándola. Pero ambos sabíamos que las promesas, en tiempos de guerra, son solo deseos susurrados al viento. Le di un beso en la frente a Mateo, que dormía, y me fui, sin mirar atrás, porque si lo hacía sabía que no tendría la fuerza para seguir. El descenso fue una pesadilla. Cada sombra era un enemigo. Cada crujido de una rama, un posible disparo. Seguí las viejas veredas que mi padre me había enseñado de niño, los caminos de los contrabandistas y los amantes secretos. El sol pegaba fuerte. El miedo era un compañero constante, pero también lo era la memoria de los rostros en el refugio, el recuerdo de la determinación en los ojos de mi padre, el juramento que le hice a Elena. Esos pensamientos eran mi combustible. En mi mente repasaba el plan. Una vez fuera del perímetro militar, buscaría un teléfono. Contactaría a Sofía. Ella me daría un contacto en la capital, un abogado, un periodista, alguien de confianza. El plan era vago, lleno de improvisación, pero era lo único que tenía. A mediodía, escuché el sonido de la distracción, ráfagas de disparos y una explosión, lejos al otro lado de la montaña. Los hombres de mi padre habían cumplido su parte. El ataque había comenzado. Ahora era mi turno. Aceleré el paso, casi corriendo.
Y entonces, la suerte, o el destino, me sonrió. Encontré un viejo jeep abandonado en una brecha. Tenía las llaves puestas y el tanque medio lleno. Un regalo del cielo. O quizás una trampa. Lo revisé con cuidado. No parecía haber nada sospechoso. Arranqué el motor. El sonido me pareció una orquesta sinfónica. Conduje como un loco, por caminos que apenas existían, levantando una nube de polvo. El jeep se quejaba, pero aguantaba. Horas después, llegué a la carretera principal. Lo había logrado. Estaba fuera del cerco. La sensación de alivio fue abrumadora, pero duró poco. A lo lejos, vi un retén. Militar. Mi corazón se detuvo. ¿Era del ejército regular o eran hombres de Morales? No podía arriesgarme. Di la vuelta bruscamente, metiéndome en un camino de tierra. Miré por el retrovisor. Me habían visto. Una camioneta militar empezó a seguirme. La persecución había comenzado. Pisaba el acelerador a fondo. El viejo jeep saltaba y se sacudía. La camioneta militar más moderna, más potente me ganaba terreno. Sabía que no podría escapar. Me iban a atrapar. La desesperación empezó a invadirme. Todo el esfuerzo, el sacrificio de los hombres de mi padre, todo para nada, para morir en un camino polvoriento, con la verdad escondida bajo un montón de tortillas. Y entonces, vi algo a un lado del camino, un pequeño santuario a la Virgen de Guadalupe, de esos que la gente construye en lugares donde ocurrió un milagro o una tragedia. Y junto a él, un hombre, un peregrino, con un bastón y un sombrero de palma. Estaba de espaldas a mí. Al pasar a su lado, giró la cabeza, y nuestros ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero lo reconocí. Era don Eladio, el viejo de 100 años que me había advertido sobre el arroyo, el que todos daban por muerto en el refugio. Estaba vivo, y en sus ojos vi una calma y una sabiduría que no eran de este mundo. Me hizo un gesto, una señal casi imperceptible con la mano, indicándome un desvío, un sendero que se perdía en el monte. Sin pensarlo 2 veces, por un impulso que no pude explicar, le hice caso. Giré el volante bruscamente. El jeep se metió en el sendero, apenas más ancho que el propio vehículo. La camioneta militar pasó de largo, sin verme. Había desaparecido, como por arte de magia. Cuando volví a mirar hacia el santuario, el viejo ya no estaba. Se había desvanecido. ¿Fue una alucinación? ¿Un fantasma? ¿O fue la montaña, como dijo mi padre, cuidando a los suyos? No lo sé, pero en ese momento supe que no estaba solo. Tenía aliados inesperados, visibles e invisibles. Y con esa nueva certeza, me adentré en lo desconocido, hacia la capital, hacia el corazón de la bestia, listo para la confrontación final. Sound FX, sonido de tráfico de ciudad, claxones, sirenas lejanas, cambio drástico del ambiente rural. La ciudad, un monstruo de concreto, acero y ruido. Después de 2 días de viaje infernal, alternando entre caminar por el monte y tomar autobuses de tercera clase que olían a sudor y a desesperanza, llegué a la capital. Me sentía como un animal salvaje sacado de su hábitat y arrojado a una jaula de cemento. Cada rostro era una amenaza potencial, cada sirena, un recordatorio de que era un fugitivo. El contraste con la calma silenciosa de la montaña era brutal. Aquí, la gente corría, absorta en sus propios problemas, indiferente al drama que yo cargaba en mi morral. Para ellos la tragedia de San Jacinto era solo un titular más en las noticias, una historia lejana que se olvidaría en el próximo ciclo informativo. Logré contactar a Sofía desde un teléfono público. Su voz fue un bálsamo de cordura en medio de la locura. Arturo, gracias a Dios. Pensé que te habían atrapado. ¿Dónde estás? En la capital. Necesito entregar las pruebas. Necesito un lugar seguro. Te tengo cubierta. Hay un periodista de investigación, de la vieja escuela. Se llama Julián de la Peña. Es incorruptible. Y odia a Ricardo Morales más que nadie. Morales le destruyó la carrera hace años por un reportaje que estaba haciendo sobre él. Julián ha estado en la sombra desde entonces, esperando su oportunidad para vengarse. Esta es su oportunidad. Y la nuestra. Me dio una dirección. Un café en un barrio antiguo, de esos con mesas de madera y olor a nostalgia. Ve a las 7 de la noche. Pide un café con memoria. Él sabrá que eres tú.
Ten cuidado, Arturo. La ciudad es la selva de Morales. Él es el rey aquí. Las horas hasta las 7 fueron las más largas de mi vida. Me escondí en un cine barato, viendo una película que no entendí, solo para estar a cubierto, para pasar desapercibido. Mi apariencia de campesino me ayudaba. Era invisible, uno más en la multitud de los sin rostro, pero por dentro era un volcán de nervios. ¿Podía confiar en este Julián? ¿Y si era una trampa? Sofía parecía segura, pero en este juego, la confianza era un lujo que no podía permitirme. A las 7 en punto, entré al café. El lugar era tal como lo describió Sofía. Pocas mesas, luz tenue. Me senté en una esquina, con la espalda a la pared, como un pistolero del viejo oeste. La camarera se acercó. «Buenas noches. ¿Qué le sirvo?» «Un café con memoria, por favor». Ella asintió sin cambiar de expresión, y se retiró. Minutos después un hombre se sentó en mi mesa. Era mayor de unos 60 años, con el pelo cano, gafas gruesas y un rostro surcado por las arrugas de 1000 batallas perdidas. Sostenía un periódico viejo. No me miró. «Así que tú eres la voz de la sierra», dijo, con una voz grave, cansada. «Y tú el periodista sin miedo». Él soltó una risita amarga. «El miedo y yo somos viejos amigos. Me mantiene vivo. Sofía dice que tienes algo para mí, algo que puede hacer caer a un dios». «Chance tengo la verdad», le dije, y puse el maletín sobre la mesa. Julián abrió el maletín. Sus ojos, detrás de las gafas gruesas, se movían con rapidez, devorando los documentos, las grabaciones. Vi cómo el cansancio de su rostro era reemplazado por una energía febril, la energía de un viejo sabueso que ha encontrado el rastro que llevaba buscando toda su vida. «Esto es una bomba atómica, muchacho. Es más de lo que imaginé». Levantó la vista y me miró por primera vez, y en sus ojos vi el fuego de la justicia. Con esto podemos destruirlo, no solo a él, a todo su imperio, al sistema que lo protege. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza, una esperanza real, tangible. Había encontrado a mi aliado, el hombre que podía convertir mis pruebas en un arma. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. Julián conocía el terreno, sabía a quién acudir. Un contacto en un periódico internacional, una senadora de la oposición que era de las pocas políticas honestas que quedaban, un grupo de abogados de derechos humanos. Teníamos que crear un frente común, atacar por varios flancos a la vez. La publicación de las pruebas debía ser simultánea, masiva, para que Morales no tuviera tiempo de reaccionar, de usar su poder para silenciarla. «Mañana por la mañana, a las 8. Será el día del juicio», dijo Julián, con una solemnidad casi religiosa. Guardó las copias de las pruebas en su propio maletín. Yo me quedé con los originales. «Tú, por tu parte, tienes que desaparecer, Arturo. Vuelve a la montaña. Quédate con tu gente. Cuando la bomba estalle, la ciudad será un lugar peligroso para ti. Morales se volverá loco. Usará todo lo que tiene para encontrarte. Tu única seguridad está con los tuyos». Tenía razón. Mi parte del trabajo estaba hecha. Ahora les tocaba a ellos. Nos despedimos con un apretón de manos. Un pacto sellado entre 2 hombres que el sistema había intentado destruir. Salí del café y me perdí en las calles nocturnas de la ciudad. Pero mientras caminaba hacia la estación de autobuses, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Un sexto sentido, el mismo que me había alertado en el refugio, me gritaba que estaba en peligro. Miré a mi alrededor. La calle estaba casi vacía, y entonces lo vi. Al otro lado de la calle, un coche negro, con los cristales tintados, el mismo tipo de vehículo que había visto subir a la montaña. Estaba aparcado, esperando. Me habían seguido. O peor, sabían de la reunión. Julián. ¿Era posible que él me hubiera traicionado? ¿Que su odio por Morales fuera una fachada? Mi mente se rebeló ante la idea. No, confiaba en él. Tenía que confiar en él. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo me encontraron? Empecé a caminar más rápido, intentando perderlos en el laberinto de calles. Pero el coche arrancó y me siguió, a una distancia prudente. No tenían prisa. Estaban jugando conmigo, cazándome. Entré en un mercado nocturno, pensando que la multitud me protegería. Me abrí paso entre los puestos de comida, el olor a fritanga,
la música a todo volumen. Y entonces sentí un pinchazo en el cuello, pequeño, casi imperceptible. Llevé la mano al cuello. Sentí un pequeño dardo. Mi vista empezó a nublarse. Mis piernas se debilitaron. Caí de rodillas. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fue el rostro de la camarera del café, la que me había servido el café con memoria. En su rostro no había ninguna expresión, solo el frío profesionalismo de alguien que cumple un trabajo. La trampa no era Julián. La trampa era el café. Había sido un escenario. Y yo había caído como un principiante. El plan de ataque se había convertido en una emboscada. Y yo, el mensajero, había sido capturado. El juicio de mañana no sería para Ricardo Morales. Sería para mí. Sound FX, sonido de un zumbido eléctrico de baja frecuencia. Goteo de agua lento y rítmico en la distancia. Desperté en la oscuridad. Un dolor punzante en la cabeza. La boca seca con un sabor metálico. El olor a humedad y a desinfectante barato. Estaba tumbado en un suelo de cemento frío. Intenté moverme, pero mis manos y pies estaban atados a una silla. El pánico, frío y afilado, intentó apoderarse de mí, pero lo reprimí. Tenía que pensar. Tenía que mantener la calma. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto tiempo había pasado? A lo lejos escuchaba el goteo rítmico del agua, un sonido que me transportó de nuevo al gimnasio, a la tumba de agua. Pero esto era diferente. El aire era viciado, inmóvil. Estaba bajo tierra, en un sótano, una bodega, una de las muchas cicatrices secretas de la ciudad. Una luz se encendió de repente, cegándome. Cuando mis ojos se acostumbraron, lo vi. Estaba sentado frente a mí, en un sillón de cuero caro que parecía absurdamente fuera de lugar en ese entorno decrépito. Ricardo Morales, en persona. No el filántropo sonriente de las revistas, sino el hombre real. Vestía un traje impecable, pero sus ojos eran los de un tiburón, fríos, muertos, sin una pizca de empatía. A su lado, de pie, estaba el supervisor, vivo. La bala de mi padre solo le había rozado el hombro. Una cicatriz reciente en su mejilla era el único recuerdo del encuentro. La rata de cianuro no era para él. Era un truco, un plan de escape. La derrota en la cueva había sido una ilusión. Todo había sido un teatro. «Bienvenido, Arturo Soria», dijo Morales, con esa voz distorsionada que ahora sonaba clara y aterradoramente calmada. «Lamento la rudeza de mis empleados, pero como comprenderás tenía muchas ganas de conocerte en persona. Me has dado más dolores de cabeza que toda la oposición junta en los últimos 10 años. ¿Qué quieres de mí, Morales? Ya tienes el maletín». Mi voz sonó ronca, débil. Él sonrió. «Ah, el maletín. Sí, mis hombres lo recuperaron de tu amigo, el periodista traidor». Hizo una pausa, saboreando el efecto de sus palabras. «¿Te sorprende? Julián de la Peña trabaja para mí desde hace 5 años. Su odio hacia mí es la mejor tapadera que el dinero puede comprar. Él me trae a todos los ilusos como tú, que creen que pueden cambiar el mundo con un puñado de papeles». La revelación me golpeó con más fuerza que cualquier droga. Julián, mi esperanza, mi aliado, era el Judas, la pieza final de la trampa. Me había sentido tan listo, tan cuidadoso, y había caminado directamente a la boca del lobo, guiado por la mano en la que más confiaba. ¿Alguien cercano te ha traicionado así? Es una herida que no sangra, pero que te desgarra el alma. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? El dinero, ya tenías suficiente. ¿Por qué matar a toda esa gente?, pregunté, no porque esperara una respuesta honesta, sino porque necesitaba entender la anatomía de tal monstruosidad. Morales se reclinó en su sillón. Parecía un profesor a punto de dar una lección. Dinero. El dinero es solo una herramienta, Arturo. Un medio para un fin. El verdadero premio es el poder de moldear el mundo a tu antojo, de decidir quién vive, quién muere, qué se construye y qué se destruye. San Jacinto era un estorbo. Un puñado de campesinos sentados sobre uno de los depósitos de litio más grandes del continente. El progreso no podía esperar. La tormenta, digamos que fue una forma de acelerar la gentrificación. Lo dijo con tal frialdad, con tal desprecio por la vida humana que se me heló la sangre. Para él no éramos personas, éramos obstáculos en un mapa de recursos. Pero te equivocaste, le dije.
con una fuerza que no sabía que tenía. Subestimaste a la gente, a la montaña. Él se rió. La montaña. Tu padre y su ejército de granjeros con machetes. Son pintorescos, te lo concedo. Pero no son una amenaza, son un cabo suelto. Y a mí no me gustan los cabos sueltos. Por eso estás aquí. Vas a hacer una última transmisión, Arturo. Desde un estudio de radio que hemos preparado para ti. Vas a leer un comunicado. En él confesarás que todo fue un engaño, que manipulaste la situación por rencor personal contra el presidente municipal, que las pruebas son falsas. Te retractarás de todo. Limpiarás mi nombre y el de mi empresa. Jamás. Escupí. Oh, lo harás. Porque si no lo haces, mi amigo el supervisor volverá a la montaña. Y esta vez no irá a jugar a los vaqueros. Irá con helicópteros, con lanzallamas. Convertirá esa montaña tuya en un infierno en la tierra. Tu esposa, tu hijo, tu padre, todos ellos pagarán el precio de tu terquedad. La elección, una vez más, es tuya, Arturo, el mártir silencioso o el salvador de tu familia. Me dejó con esa elección imposible, flotando en el aire viciado del sótano. Se levantó para irse, pero antes de que saliera, algo dentro de mí hizo clic. La desesperación se convirtió en una lucidez cristalina. Me di cuenta de que, desde el principio, yo había estado jugando a su juego, reaccionando a sus movimientos. Pero, ¿y si él también había subestimado algo? No a mí, a la voz, al poder de la palabra. Morales, lo llamé. Él se detuvo en la puerta. ¿Sabes? Mi abuelo decía que la avaricia del hombre es más peligrosa que la furia de Dios, pero olvidó mencionar la tercera fuerza de la naturaleza, la conciencia de un hombre que ya no tiene nada que perder. Él me miró con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Y eso qué significa? Significa que puedes tener mi cuerpo en esta silla, pero no tienes mi voz. Y mi voz ya no me pertenece. Le pertenece a los muertos de San Jacinto, y te perseguirá hasta el fin de tus días. Él no respondió. Solo hizo un gesto al supervisor y se fue. El supervisor se acercó a mí. Sacó un teléfono y marcó un número. Lo puso en altavoz. Escuché la voz de mi padre. Estaba contenida, pero pude sentir el miedo debajo. Arturo, ¿estás ahí? ¿Qué está pasando? Y luego, la voz de Elena. Arturo, no lo hagas, no les creas. Estaban vivos. Los tenían. Eran sus rehenes. El supervisor sonrió. El estudio está listo, Soria. Es hora de tu gran final. Me desataron. Me llevaron por un pasillo largo y oscuro. Al final, una puerta de acero. La abrieron, y vi el estudio de radio. Era una réplica casi perfecta de mi vieja estación. La voz de la sierra, un micrófono, una consola, un guión sobre la mesa, mi confesión, mi rendición, mi suicidio moral. Me sentaron frente al micrófono. El supervisor me puso unos auriculares. En vivo en 5, 4, 3. La luz roja de al aire se encendió. El mundo estaba escuchando, y yo tenía un guión en mis manos que me ordenaba traicionar todo en lo que creía. Pero en mi mente tenía un plan, un último acto de desafío, una última transmisión, mi verdadera confesión. Iba a usar mi voz, su arma, contra ellos, no para leer su guión, sino para contarle al mundo, en vivo, quién era Ricardo Morales, dónde estaba yo, y que si esta era mi última transmisión, mi muerte no sería en vano. Miré a la cámara de seguridad en la esquina de la habitación, sabiendo que Morales me estaba viendo, y sonreí. El juego aún no había terminado. Sound FX, sonido suave de estática de radio, luego la voz clara y firme del narrador, como en una transmisión profesional. Buenas noches, habla Arturo Soria. Para aquellos que no me conocen, yo era la voz de San Jacinto de la Sierra. Hoy me dirijo a ustedes desde un lugar desconocido, secuestrado por las fuerzas de un hombre llamado Ricardo Morales. Me han puesto un guión enfrente, una confesión escrita por sus abogados, diseñada para limpiar su nombre manchado de sangre y lodo. Se supone que debo decirles que les mentí, que la tragedia de San Jacinto fue solo la lluvia, que sus seres queridos murieron por un accidente de la naturaleza. Hice una pausa. Podía sentir la furia de Morales a través de la lente de la cámara. Podía imaginar los gritos, las órdenes al supervisor para que me callara. Pero ya era tarde.
La voz estaba en el aire, libre, imparable. Pero no voy a leer ese guión. En su lugar, les leeré otra cosa. Les leeré los nombres de los niños que estaban en el refugio esa noche. Sofía Martínez, 6 años, soñaba con ser bailarina. Javier Rojas, 8 años, le prometió a su mamá que la cuidaría siempre. Elena Vázquez, 4 años, que no podía dormir sin su oso de peluche. Continué nombre tras nombre. La lista que me habían dado los sobrevivientes en las gradas. El supervisor entró en la cabina, con el rostro descompuesto por la furia. Me apuntó con su arma. «Corta la transmisión, ahora». Me están apuntando con un arma mientras digo esto. Quieren silenciar estas voces, pero no pueden. Porque estos niños, estas familias, no murieron por la lluvia. Murieron por el litio que había bajo sus pies. Murieron por la avaricia de Ricardo Morales y su consorcio, que construyeron un refugio de cartón sobre un arroyo con memoria, sabiendo que era una trampa mortal. Murieron para que un hombre rico pudiera ser aún más rico. El supervisor me golpeó en la cara con la cacha de la pistola. El dolor fue agudo, cegador. Saboreé mi propia sangre, pero no me detuve. Tengo las pruebas, contratos, estudios geológicos ocultos, grabaciones. Mi amigo, el periodista Julián de la Peña, las tiene. O las tenía. Me traicionó. Él también trabaja para Morales. Es parte de la red de corrupción que llega hasta las más altas esferas del gobierno. No confíen en ellos. No crean sus mentiras. El caos debió desatarse fuera del estudio. La transmisión estaba saliendo en todas las frecuencias piratas, rebotando en las redes sociales. La bomba de Julián había sido una mentira, pero la mía, la que estaba detonando en ese momento, era real. A mi familia, a Elena, a mi padre, a mi hijo Mateo. Los amo. Sean valientes. A la gente de la montaña, gracias por su lealtad. Sigan peleando. Y a usted, que me escucha, ¿qué va a hacer? ¿Va a cambiar de estación? ¿O va a exigir justicia? ¿Va a permitir que los ricos y poderosos sigan asesinándonos impunemente? La elección es suya. El supervisor, fuera de sí, me agarró del cuello, intentando asfixiarme. Pero yo seguía hablando con la voz ahogada. Mi nombre es Arturo Soria, y esta es la verdad. Búsquenla, difúndanla. No dejen que mi voz muera aquí. Fue lo último que pude decir. Un disparo, un dolor sordo en el pecho. Y luego, la oscuridad, el silencio. Mi transmisión había terminado, pero sabía, en ese último instante de conciencia, que mi voz no se había apagado. Se había multiplicado. Se había convertido en un eco, en un grito, en el comienzo de una revolución. Cuando desperté, el olor no era a muerte, era a antiséptico. La luz no era la de un foco de sótano, sino la luz del sol filtrándose por una ventana. Estaba en una cama de hospital. Me dolía el pecho, pero estaba vivo. A mi lado estaba Sofía, la podcaster, y Julián de la Peña, el verdadero Julián. Funcionó, Arturo. Funcionó a la perfección, dijo Julián, con una sonrisa cansada. No entendía nada. ¿Qué pasó? ¿Tú no te traicioné? No, fue un plan, el más arriesgado de mi vida. Sabíamos que Morales tenía intervenidos mis teléfonos, que sabía de ti. La única forma de llegar a él era hacerle creer que te había atrapado, que yo estaba de su lado. La camarera, el café, todo fue un montaje para que te capturara y te llevara a su guarida. Necesitábamos que él mismo te pusiera delante de un micrófono. Era la única forma de que el mundo escuchara la confesión de tu boca, y de paso, nos diera su ubicación exacta. Cuando empezaste a transmitir, continuó Sofía, le dimos la señal a la senadora. Ella movilizó a un grupo de fuerzas especiales leales, de los pocos que quedan. Allanaron el lugar mientras estabas al aire. Te sacaron justo a tiempo. A Morales lo arrestaron. Al supervisor también. Están todos bajo custodia. La noticia era demasiado grande para procesarla. ¿Habíamos ganado? ¿De verdad habíamos ganado? ¿Y mi familia? Fue lo primero que pude preguntar. A salvo. Tu padre y su gente son héroes. Retuvieron a los hombres de Morales el tiempo suficiente. Ahora están bajo protección federal. Lloré. De alivio, de agotamiento, de una alegría tan inmensa que dolía. Miré por la ventana. Afuera en la calle había gente. Miles de personas. Marchando.
con pancartas que tenían mi rostro, que pedían justicia para San Jacinto. Mi voz no solo había sido escuchada, había despertado a un gigante dormido. El camino que siguió no fue fácil. Hubo juicios, amenazas, intentos de silenciar la verdad, pero la semilla ya estaba plantada. La gente ya no tenía miedo. La caída de Ricardo Morales fue el principio de un dominó que derribó a políticos, a jueces, a empresarios. La limpieza apenas comenzaba. Yo volví a la montaña, a mi familia. Reconstruimos La Voz de la Sierra, no con equipos modernos, sino con el corazón. Y desde allí, seguimos contando las historias de los olvidados. Aprendí la lección más importante de mi vida, que una sola voz, armada con la verdad, puede ser más poderosa que cualquier ejército, que la lealtad y la familia son el único refugio seguro en medio de la tormenta, y que la justicia, como la montaña de mi padre, a veces tarda pero siempre, siempre llega. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.